Si Logan's Run siempre te pareció una película extraña, como si saltara escenas, como si los personajes cambiaran de opinión sin explicación, como si el mundo estuviera incompleto, no es tu imaginación. La verdad es mucho más inquietante. La película que conocemos no es la película que se filmó. La versión estrenada en 1976 es el resultado de recortes forzados, escenas eliminadas y decisiones de estudio que alteraron por completo su narrativa. MGM eliminó entre 10 y 20 minutos de metraje para asegurar una clasificación PG y atraer a un público más amplio. En teoría, estaban quitando violencia, desnudos y momentos lentos. En la práctica, arrancaron el tejido que conectaba toda la historia. Por eso, las motivaciones cambian de golpe. Lugares aparecen y desaparecen. El segundo acto parece avanzar a saltos y el final se siente apresurado, casi abrupto. Logan's Run no está mal contada. Está incompleta. Hoy vamos a reconstruir esa película perdida, las escenas censuradas, las decisiones que la rompieron y la versión alternativa que todavía vive escondida entre guiones, notas de producción y fragmentos desaparecidos. Cuando terminemos, vas a ver Logan's Run con otros ojos, porque adentro de esta película hay otra, mucho más oscura, coherente y perturbadora. Y antes de seguir, una pregunta inevitable. Si te ofrecieran una vida de placer absoluto, sin trabajo ni responsabilidades, pero con la condición de morir exactamente a los 30 años, ¿aceptarías el trato? Bloque 1. Del libro a la pantalla. Cuando el sentido cambió. Para entender por qué Logan's Run se siente rota, hay que empezar por el origen. La novela de William F. Nolan y George Clayton Johnson, publicada en 1967, era mucho más oscura y filosófica que la película. En el libro, la edad de muerte obligatoria no es 30, es 21 años. Eso lo cambia todo. La sociedad no está gobernada por adultos jóvenes, sino por adolescentes perpetuos. Un mundo sin madurez, sin experiencia, sin responsabilidad. Una civilización construida sobre impulsos, hedonismo y miedo puro a crecer. Cuando MGM comenzó el desarrollo cinematográfico, apareció el primer gran problema. Querían estrellas adultas. Michael York tenía más de 30 años durante el rodaje, así que el estudio subió la edad límite a 30 para hacerlo creíble. Ese simple cambio desplazó el tema central. La historia dejó de ser sobre juventud descontrolada y se convirtió en algo mucho más incómodo: el miedo a envejecer, la ansiedad de la fecha de vencimiento, la obsolescencia humana. Ya no era una rebelión adolescente, era una pesadilla adulta, pero no fue el único cambio. El final que nunca existió. En la novela original, Santuario es real, una colonia espacial orbitando Marte. En la película, Santuario es solo un mito, una esperanza falsa que empuja a la gente a huir. Eso transforma completamente el mensaje. El libro habla de sistemas alternativos, la película habla de mentiras institucionales. Incluso los personajes fueron alterados. En la novela, Francis es un aliado secreto, el verdadero líder de los Runners. En la película, se convierte en un antagonista fanático, un ejecutor del sistema que muere persiguiendo a Logan. Ese cambio elimina una de las ironías más brillantes del libro: el cazador guiado por el líder de la rebelión sin saberlo. La historia perdió capas, complejidad, ambigüedad. Y eso fue antes de que empezaran los recortes. Hasta acá dejamos sentadas las bases, un material original oscuro, una adaptación suavizada y un estudio cada vez más nervioso. En el próximo bloque entramos en el infierno del desarrollo, los cambios de dirección y cómo Logan's Run empezó a perder su identidad antes siquiera de llegar al set. Bloque 2. Desarrollo errático y una identidad sin dueño. Jessica. ¡Odio el mundo exterior! Uno de los grandes problemas de Logan's Run no fue solo qué historia se quería contar, sino quién estaba realmente contando esa historia. Durante más de una década, el proyecto pasó de mano en mano sin una visión creativa estable. Cada nuevo productor, cada nuevo guionista, cada nuevo ejecutivo tenía una idea distinta de lo que debía ser la película. Para algunos, Logan's Run debía ser un thriller futurista. Para otros, una fábula filosófica. Para el estudio, un espectáculo llamativo que pudiera vender entradas. El resultado fue una película construida por capas, pero sin un núcleo firme que las uniera. Uno de los nombres clave en esta etapa fue George Pal, una figura legendaria del cine de ciencia ficción clásico. Pal imaginaba una versión mucho más política y simbólica,
con un fuerte énfasis en el control social y la manipulación ideológica. Pero su enfoque chocó con los intereses comerciales del estudio. Cuando Pal abandonó el proyecto, Logan's Run perdió algo fundamental: una voz clara. A partir de ahí, el guión empezó a transformarse constantemente. Escenas que un borrador consideraba esenciales, el siguiente las volvía prescindibles. Momentos diseñados para profundizar personajes eran reemplazados por set pieces visuales. La prioridad ya no era coherencia temática, sino ritmo y atractivo inmediato. Fue en ese contexto que surgieron muchas de las contradicciones internas de la película. Personajes que cambian de actitud sin transición, ideas que se presentan como centrales y luego se abandonan, y un mundo que parece funcionar bajo reglas que nunca terminan de definirse del todo. Logan's Run no se escribió una sola vez, se reescribió hasta agotarse. Y cuando llegó el momento de filmar, el guión ya no era una obra cerrada, sino una estructura frágil que dependía demasiado de escenas específicas para sostener su lógica. Escenas que, más adelante, serían las primeras en desaparecer. Pero el problema no fue solo que se cortara material. El problema fue que se cortó material de una película que ya venía debilitada por su propio proceso de desarrollo. Y eso hizo que cada eliminación pesara el doble. En el próximo bloque, entramos al punto de no retorno, cuando esas escenas desaparecieron definitivamente y la narrativa empezó a mostrar sus heridas en pantalla. Bloque 3. Las escenas perdidas que rompieron la continuidad. Aquí es donde Logan's Run se quiebra definitivamente, porque no estamos hablando de pequeños recortes invisibles. Estamos hablando de escenas que sostenían la lógica emocional y narrativa de la película, y que fueron arrancadas sin reemplazo. El primer gran corte ocurrió antes incluso del inicio oficial del film, el arranque que nunca viste. En el montaje original, la película no empezaba con texto ni exposición, comenzaba con acción pura. Francis perseguía a un runner a través de una plaza llena de ciudadanos. La cacería era larga, violenta, agotadora. El runner saltaba a una fuente y Francis lo ejecutaba frente a todos. La reacción de la multitud: aplausos, celebración, sonrisas. Ese momento era clave, porque dejaba claro, desde el primer segundo, que esta sociedad no solo aceptaba la muerte obligatoria, la disfrutaba. MGM lo consideró demasiado oscuro, demasiado cruel, demasiado incómodo para una calificación PG, así que lo eliminaron por completo. El resultado: la sociedad del domo perdió su dimensión más perturbadora, y Francis apareció como antagonista sin contexto emocional previo, Jessica mojada, y la escena que desapareció. Uno de los errores de continuidad más evidentes ocurre sin que muchos lo noten. En una escena, Jessica aparece empapada, sin explicación alguna. La razón es simple: una secuencia completa fue eliminada. Originalmente, Logan y Jessica se enfrentaban a una mujer que fingía ayudarles a llegar a Sanctuary. Ella los traicionaba. Había una pelea, y Jessica caía a una piscina helada. La escena cumplía dos funciones clave. 1. Mostraba que no todos los aliados eran confiables. 2. Reforzaba la fragilidad real del viaje fuera del domo sin ella. El mundo exterior parece menos hostil de lo que debería, y Jessica pierde una capa de vulnerabilidad importante. El crimen invisible del Ice Cave, el caso más famoso y más dañino, ocurre en la secuencia de la cueva de hielo. En la versión filmada originalmente, Logan y Jessica se desnudaban. El Robot Box creaba una escultura de hielo de ambos. Había un momento íntimo, silencioso, un beso. Luego, se vestían nuevamente. Todo tenía continuidad. Pero MGM decidió que la desnudez y el tono íntimo no eran familiares. Cortaron toda la secuencia intermedia. El resultado que quedó en pantalla es absurdo. Los personajes comienzan a quitarse la ropa. Corte directo. Y en el siguiente plano están completamente vestidos. No es solo un error visual, es una ruptura narrativa, porque ese momento debía marcar el nacimiento del vínculo real entre Logan y Jessica, el paso de la supervivencia al afecto, la humanización total de Logan fuera del sistema. Sin eso, su relación avanza, pero sin anclaje emocional. El funeral que nunca existió. Otro corte devastador fue el funeral de Francis. En el montaje original, su muerte no era solo un final físico. Había una escena posterior donde el sistema absorbía su pérdida, reforzando la idea de que incluso los más leales eran descartables. Eliminarla convirtió su final en algo abrupto, casi irrelevante, y con eso se perdió una de las ideas más potentes de la película.
El sistema no honra a sus defensores, solo los utiliza y los borra. Un rompecabezas incompleto. Todas estas escenas no eran extras, eran el pegamento. Sin ellas, los cambios de personalidad parecen arbitrarios. Las decisiones ocurren sin preparación. El viaje emocional se siente acelerado. El mundo pierde coherencia interna. Por eso, Logan's Run se siente extraña. No porque esté mal filmada, sino porque le faltan piezas esenciales. La película que conocemos no es defectuosa por ambición, lo es por mutilación. Y lo más trágico es que nunca se volvió a reconstruir. Bloque 4. El final que perdió su peso emocional. Uno de los daños más grandes que causaron los cortes de MGM no fue visual, fue emocional. El último tramo de Logan's Run debía sentirse como una transformación completa, no solo una huida física, sino una ruptura psicológica con todo lo que Logan creía verdadero. En el montaje original, el viaje hacia Washington, D.C. era más largo, más silencioso y más inquietante. Logan no llegaba como un héroe. Llegaba agotado, confundido, casi vacío. Había escenas eliminadas donde Logan cuestionaba abiertamente su identidad como Sandman. No solo dudaba del sistema, se preguntaba si merecía vivir después de haber ejecutado a tantos corredores. Ese conflicto interno prácticamente desaparece en la versión final. También se recortó material clave del encuentro con el anciano en el Capitolio. En el corte largo, esta escena era más extensa y perturbadora. El anciano no era solo una curiosidad del pasado, era un espejo brutal del futuro que Logan jamás imaginó. Se hablaba explícitamente del paso del tiempo, de la memoria, del cuerpo deteriorándose, de la vida como acumulación de experiencias, no como espectáculo. Al reducir esta escena, la revelación de envejecer es natural pierde profundidad. Funciona como concepto, pero no como catarsis emocional. Y luego está el clímax. En el guión original, el colapso del domo no era solo una explosión visual. Era una consecuencia directa del conocimiento. La computadora central no fallaba por azar, sino porque Logan la enfrentaba con una verdad que no podía procesar. La idea era clara. Un sistema construido sobre mentiras no sobrevive cuando se le muestra la realidad. Ese matiz se diluye en la versión estrenada. El final sigue siendo potente, pero se siente más abrupto, menos reflexivo, más funcional. El mensaje sigue ahí, pero ya no respira. Y eso explica por qué, para muchos espectadores, el final de Logan's Run siempre se sintió correcto, pero incompleto. La película que sobrevivió a sus propios cortes. Logan's Run no es una película rota, es una película interrumpida. Lo que vemos hoy no es el fracaso de una visión, sino el resultado de una visión negociada, recortada y suavizada para encajar en una época que tenía miedo de incomodar. MGM quiso un éxito accesible, un sci-fi colorido, un espectáculo seguro, y aún así, la película logró sobrevivir. Sobrevivió a los cortes, sobrevivió a las decisiones de estudio, sobrevivió al paso del tiempo, porque debajo de sus saltos narrativos, de sus escenas que empiezan y terminan sin explicación, de sus personajes que cambian demasiado rápido, hay una idea que sigue siendo inquietante. Una sociedad que sacrifica profundidad por comodidad, una cultura que celebra la juventud mientras teme al envejecimiento, un sistema que elimina a quien pregunta demasiado. Las escenas perdidas no solo explicaban mejor la historia, la hacían más peligrosa, y quizás por eso nunca volvieron. Hoy, esas imágenes ausentes funcionan como un eco, un recordatorio de lo que el cine de los 70 se atrevía a intentar, y de cómo, a veces, las películas más interesantes no son las que vemos completas, sino las que nos obligan a imaginar lo que falta. Logan's Run sigue corriendo, no hacia el Sanctuary, sino hacia el debate eterno entre libertad, control y el miedo a vivir más allá de lo permitido. Y tal vez, esa imperfección sea justamente lo que la hace inolvidable.